Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a revisar uno de los estrenos más interesantes por parte de Smash para esta quincena que acaba de pasar. Se trata nada menos que de la historia de La linda casa en el lago, o como se tituló en Estados Unidos fue The Nice House on the Lake. Esta miniserie, que va a constar de 12 números, fue escrita por James Tynion, escritor que ya ha trabajado por varios años en los títulos de DC Comics, estuvo en Batman Eternal, tuvo su etapa en Detective Comics, también ahorita fue el escritor principal de Batman, acaba de salir hace apenas unos meses, de hecho acabamos de tener publicado en México el último número de su run, que fue el final de Batman First Day, y con arte de Álvaro Martínez Bueno, el cual fue uno de sus dibujantes principales durante su run en Detective Comics. En el caso de Smash nos trae el primer volumen de esta historia, el cual comprende los primeros 6 números de la miniserie. Esta miniserie se ha estado publicando de manera parcial desde principios más bien del año 2021. Vimos 6 números, o sea, estos 6 números el año pasado. Este año ya hemos visto 4 y ya se anunció que va a terminar justamente con 12 números, así que estamos a la espera de el gran final de esta historia que realmente vale muchísimo la pena. En el caso de Smash nos lo trae en este tomo recopilatorio de los primeros 6 números, el volumen 1. Es en el formato más grande, el que conocíamos originalmente como formato Definitive, o en Marvel lo conocíamos con el formato Monster Edition, y pues tiene, como pueden ver aquí, un precio de 230 pesos. La historia, debo de decirles que realmente vale muchísimo la pena, y pues vamos a comenzar con el análisis de The Nice House of the Lake, o La linda casa en el lago. ¿De qué se trata La linda casa en el lago? Es una historia donde vamos a conocer a un personaje llamado Walter, el cual es un chico, o más bien ya es una persona de mediana edad, el cual decide invitar a todos sus amigos para que pasen supuestamente unos días en una cabaña que según él le prestaron. Se reúne el grupo, los cuales son originalmente 10 personas. Algunos son amigos de Walter de la preparatoria, otros son amigos de la universidad, otros son amigos que ha conocido a lo largo de su vida profesional, pero todos comparten una característica en común. Cuando tuvieron una relación con Walter, él les llegó a preguntar pues una pregunta un tanto extraña, que cómo pensaban ellos que iba a terminar el mundo. Esta pregunta prácticamente es el disparador de la historia, y posteriormente vemos cómo todos estos amigos se reúnen en esta cabaña por invitación de Walter. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que primero comienzan con una fiesta habitual, tienen una reunión, están conversando, están bebiendo, están comiendo, cuando de repente se enteran todos que ha habido un evento, principalmente menciona Nueva York, donde empezó a morir gente. De hecho menciona algo como que se están incendiando, se les está quemando la piel, se están deformando. Inmediatamente tratan de salir de la casa, tratar de tener señal de internet, tratar de contactar a sus familias, pero ahí es cuando Walter les dice que el mundo se terminó y que ellos están a salvo gracias a él, van a tener que convivir en esta casa y sobrevivir el resto de sus vidas. Según él, van a vivir cómodamente, pero no pueden salir al mundo exterior y son el último vestigio de la raza humana. Durante estos primeros 6 números que vamos a estar viendo en este tomo, vamos a estar viendo cómo estos personajes van a estar interactuando con este hecho, con esta realidad que les acaba de plantear Walter. Algunos de primero piensan que es una broma, pero cuando se dan cuenta de la naturaleza no habitual de Walter, se dan cuenta que no saben si es un extraterrestre, un ser de otra dimensión, un fantasma, no saben que no es humano, es cuando empiezan a dudar. Después algunos entran en negación, otros entran en depresión, pero poco a poco van a empezar a ir descubriendo los secretos de todo lo que estaba ocurriendo con Walter. Creo que uno de los puntos más importantes en esta historia de James Tynion, que realmente les digo vale mucho la pena, sobre todo a los amantes del terror, y se agradece realmente que Smash traiga este tipo de historias que no son de superhéroes, que son parte de DC. Esta historia me parece que es parte de Black Label, pero aún así la traiga, sobre todo en México, que somos tan amantes de las historias de terror. Se agradece que esta historia presente estos cambios en los guiones, que se vaya algo, que más bien que les den
este favoritismo a este tipo de autores de poder presentar estos proyectos aparte de los cómics habituales de superhéroes. Y en el caso de esta historia de James Tynion, debo decir que vale muchísimo la pena y sobre todo cómo le da una introspección a todos los personajes, cómo le dedica cada uno de los capítulos a un personaje en específico, cómo conoció a Walter, cómo fue su relación con él, cómo reaccionó al momento de darse cuenta de esta situación y cómo la sobrelleva. Creo que ese es uno de los puntos más importantes de esta historia, la interacción humana que tienen cada uno de los personajes, personajes que son muy diferentes. De hecho, ahí una parte importante de esta historia es que Tinion, a través del personaje de Walter, les da una designación específica a cada uno de los personajes por su personalidad, por su trabajo, por todo lo que han hecho y su interacción con el personaje de Walter tienen un nombre en específico y pues ahora les va a tocar a todos descubrir qué es lo que está ocurriendo, si es cierto que tienen que sobrevivir, si es cierto que ya no van a volver a salir al mundo real y si es cierto que la humanidad se terminó. Creo que es una historia que vale mucho la pena y sobre todo por el precio de 230 pesos. Sobre todo nada más habrá que esperar que Smash le dé continuidad y nos traiga próximamente la terminación, obviamente ya cuando concluya en Estados Unidos, poder ver el final de The Nice House of the Lake. Ya hablé mucho del tema del guión, en el caso del arte, Álvaro Martínez es un buen dibujante, lo recuerdo mucho por su trabajo en Batman, en el caso de Detective Comics, era uno de los dos dibujantes principales, el otro era Eddie Barrows, y siempre tuvo un estilo que me llamó mucho la atención, sobre todo en Batman. A lo mejor no se acopla mucho a un estilo estándar para superhéroes, pero creo que queda perfectamente para este tipo de historias de terror el estilo de Álvaro Martínez Bueno. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Estén al pendientes porque tenemos todavía varias reseñas en español, reseñas en inglés de varios cómics, incluso mangas, así que los vamos a estar sacando en lo que va de la semana. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.